Gracias damos por esta mañana, gracias Padre por este tiempo que usted nos regala, en el cual podemos primeramente llegar aquí a escuchar su palabra, Señor, pero también reunirnos, Señor, con el propósito, Señor, unánime de escuchar su palabra, Señor, de cantarle, de alabarle a usted, Señor. Oramos para que usted sea bendiciendo este tiempo, para que usted nos guíe, Señor, a poder entrar en comunión con usted. Prepare nuestro corazón para participar, Señor, de la cena, Señor, de la Santa Cena, que nos recuerda, Señor, ese momento, Señor, en que usted entregó su vida por nosotros. Oramos para que bendiga este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, nosotros algo que hemos hecho últimamente es que el primer domingo de cada mes nos reunimos a participar de la Cena del Señor. Pero algo que es muy importante y algo que es muy bueno es tener una conciencia clara y claro entendimiento de lo que significa la Cena del Señor y cuáles son sus demandas. ¿Qué significa la Cena del Señor y cuáles son sus demandas? Precisamente yo estuve mirando un comentario, ¿por qué esto? De manera que esto no se convierta en un ritual, en algo frío y sin significado, sino en relación a esto que vamos a compartir. Mire, un siervo escribió esto: la repetición de un acto sagrado se convierte en una rutina, y de la rutina al rito hay un corto paso. Israel convirtió todo el rico tesoro de la adoración y la alabanza en un rito. La rutina mató la frescura de la enseñanza y la presencia de Dios. Por eso es importante que pensemos claramente qué es la Cena del Señor, qué significa, cuáles son las demandas. La iglesia no está ajena a este rito. Puede tomar algo sagrado como la oración y convertirla en un rito o en un rezo, o tomar el cántico y cantar por el hábito de hacerlo sin pensar en las palabras que se cantan. Hay personas que, si no tienen tal vez la cierta música, se les dificulta alabar, y debemos pensar lo que dice este autor es en la letra. Pero donde el riesgo se convierte en peligro es en la Cena del Señor. No hay intimidad más sublime ni experiencia más profunda que la de compartir con el Señor el significado del Calvario y la cruz en relación con su cuerpo y su sangre preciosa. Eso es solo para los suyos. ¿Quiénes son los suyos? ¿Recuerda cuando el Señor estaba tomando la cena? Con los suyos, con sus apóstoles, con aquellos que han conocido a Cristo como su Salvador. Acá sale este autor, subraya un texto, dice, los íntimos con el Señor. Y qué bendiciones que usted hoy piense. Si ya conoció a Cristo como su Salvador, ahora usted es uno de los suyos, de los íntimos con el Señor. Si la Santa Cena se convierte en un rito, las fuentes de la bendición de la presencia del Señor en la iglesia comienzan a secarse. Y algo que termina diciendo acá es, porque la Santa Cena no es un rito, es un reto a la santidad personal, un reto a examinarlos, como vamos a leer en 1 Corintios, a la luz de la palabra, un reto a la unidad de la iglesia, un reto a esperar la venida del Rey. No solo que es imposible estar ausente en la Cena del Señor, sino también que es imposible convertir un rito en lo que siempre debe ser un reto. Eso es algo para pensar en esta mañana, más que cada domingo, cada primer domingo del mes, hacer de esto algo frío, sino por el contrario, que el Señor sea glorificado, que podamos pensar claramente en lo que nos habla la Cena del Señor, en qué significa participar en la Cena del Señor. ¿Por qué yo debo participar si soy miembro del cuerpo de Cristo? ¿Quién es el miembro del cuerpo de Cristo? Todo aquel que ha conocido a Cristo como su Salvador. Dice que es indispensable que el cuerpo de Cristo se una para participar de la Cena del Señor. Así que pensando en esto vamos a ver estos primeros versículos, estos versículos de 1 Corintios, capítulo 11. Solamente vamos a estar en estos versículos y dos más que vamos a ver el día de hoy. 1 Corintios capítulo 11, para hablar algo de la Cena del Señor. Recordamos, ¿no? Ya hemos hablado bastante de la Cena del Señor, incluso con los hermanos que estamos sirviendo. Hemos estudiado algo de la Cena del Señor. Algo que hemos visto es que esta cena se da con los discípulos allí en el aposento alto, en la antigua celebración de la Pascua. En la tarde de su muerte, el Señor Jesús le dio un significado que ahorita veíamos, comida de hermandad, ¿cierto? Y es una expresión de adoración cristiana
donde recordamos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. El Señor estaba allí reunido con los suyos y toma el pan y lo parte y toma el jugo de la vid y de pronto da la representación, ¿no? El pan como su cuerpo y el jugo como su sangre, y allí comparte con los suyos. Y esta cena tenemos un relato muy interesante que nos lleva a pensar algo muy hermoso en esta mañana, por qué participar, y está en Primera de Corintios, capítulo 11, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 24, dice la palabra del Señor, dice, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y acá sale algo muy importante, algo en lo cual todos debemos pensar, y dice, hacer esto en memoria de mí. El sentido de la cena es que usted y yo podamos recordar el sacrificio de Cristo, ese sacrificio que lo llevó a la cruz, ese sacrificio que demandó amor, que entregó su cuerpo por nosotros. Y hay un pasaje muy hermoso que aquí podemos acompañarlo en Primera de Pedro, donde su cuerpo fue molido, donde su cuerpo fue golpeado, todo por causa de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice la palabra del Señor así, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en dónde? En su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El Señor, en un acto de amor, de gracia, dice la Biblia que llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre un madero, para que a todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador tenga una esperanza que trasciende de lo terrenal a lo eterno. Entonces la Biblia, el Señor en su palabra nos dice que cuando celebremos la cena del Señor, pensemos en que el Señor, en un acto de gracia, en un acto de amor, entregó su cuerpo para que ahora todos nosotros tengamos una nueva esperanza eterna que nos acompaña para siempre en Cristo. Y yo pensaba un versículo muy hermoso esta semana, la verdad, está en segunda de Corintios, perdón. Cuando hablamos de amor, cuando hablamos de entrega, hay un pasaje en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. Y uno dice, ¿qué es el amor? Hoy estamos recordando la cena del Señor. Estamos recordando un poco del amor del Señor. No lo podemos medir porque no tiene límite. Pero segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, nos da un detalle de ese amor tan grande con que el Señor nos amó. Dice la Biblia, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Padre dio a su Hijo, dice la Biblia, para que todo aquel quien él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero dice la Biblia también que al que no conoció pecado, el Cordero sin mancha, sin pecado, dice que por nosotros lo hizo pecado. No es que él hubiese pecado, sino que cargó con nuestro pecado en aquella cruz. Y dice la Biblia, para que quienes, todos nosotros, fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún esfuerzo humano, que ningún sacrificio humano hubiese alcanzado o es suficiente para alcanzar el favor de Dios, sino que solamente la justicia de Cristo en Dios nos hizo salvos. O sea, que si una persona recibe a Cristo, tiene al Señor como su Salvador, ahora es justificado en Cristo delante de Dios. Y qué hermoso pasaje, porque uno mira la verdad, cuánto pecado puede tener. Y amén, porque el Señor nos justificó. Pero gloria a Dios porque el Señor pagó por nuestros pecados. Entregó su cuerpo. Ahora dice la Biblia que su cuerpo, fue partido. La referencia que nos da es que fue molido, es que fue apedreado, es que fue
castigado, todo por amor a nosotros. Y vamos ahí otra vez a Primera de Corintios, ahí donde estamos en el texto central. Primera de Corintios capítulo 11. Continuamos otro poquito. Dice que cuando el Señor estaba con los suyos, con los íntimos, dice así mismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es ¿qué? El nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y esto nos habla de un nuevo pacto, del pacto de la gracia, del pacto que uno piensa en ese pacto y es algo que yo recibí sin merecerlo. Eso es gracia. Y dice que este pacto está en su sangre. Y cuando uno mira que el Señor fue a aquella cruz, que derramó su sangre, que no abrió su boca, sino que todo lo hizo por nosotros, para que todos hayamos sido, los que hemos recibido a Cristo, redimidos por su sangre. Y hoy nos hemos reunido aquí con el propósito de hacer memoria en esto que dice la palabra, la cena, de hacer memoria de la obra redentora de Cristo, en la cual el Señor entregó su cuerpo, pero derramó su sangre por cada uno de nosotros. Participar en la cena, yo también miraba algo muy importante, es símbolo o sinónimo de dependencia de Dios, porque nos lleva a mantener fresca la muerte de Cristo por nosotros. Saben que cuando uno participa en la cena, uno como que es un polvo a tierra que lo lleva a pensar cada vez que uno participa en que el Señor un día entregó su cuerpo, derramó su sangre por nosotros, y que gracias al sacrificio de Cristo ahora yo soy justificado, gracias a Cristo ahora yo voy al cielo, gracias a Cristo nosotros, los cristianos, tenemos una esperanza que el mundo no tiene, y se llama eternidad en Jesús. Y eso es lo que nos hace diferentes al participar en la cena del Señor. Gracias a Cristo, ahora tenemos una esperanza eterna. Nos mantiene fresca la muerte y la resurrección. Participamos también para celebrar de su gracia en nuestra redención. Y hablamos ahorita, ese regalo tan grande, que todos tenemos, los que le hemos recibido, que el Señor nos ha provisto. Y no sé usted cómo dimensiona la palabra gracia, pero por gracia, es que por gracia somos salvos, ¿cierto? Pero por gracia es que un día usted espera cuando cierre sus ojos, desde el momento en que reciba a Cristo, en que el día que los abra, va a estar con el Señor en la eternidad. Eso es gracia. Gracia es entender que las aflicciones de este mundo no se comparan con la gloria venidera. Que en este mundo todos nosotros, el Señor no dijo en ningún momento que la gracia iba a hacer que no pasáramos por dificultades o tribulaciones. No lo dice la palabra, pero sí dice que por el contrario, en su gracia, el Señor sostiene a los suyos. Y qué bueno que podamos pensar en esto en esta mañana. Para participar, debemos también entender algo muy importante. Hay unas demandas para participar en la cena del Señor. Versículo 27 y 28 en Primera de Corintios, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y aquí las demandas, por tanto, que pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué hacer antes de participar de la cena del Señor? Ya hemos hablado un poquito de lo que es pensar en el cuerpo y la sangre derramada del Señor. Pero ¿qué hacer? Sale una palabra aquí muy importante y dice: pruébese. La idea de probarse tiene que ver con examinarse, con examinarnos. ¿Cuáles han sido mis actitudes quizás últimamente frente al Señor y su palabra? ¿Cómo estoy yo viviendo frente a lo que dice la palabra del Señor? ¿Cómo ha estado mi comunión con Dios? Pruébese. ¿Cómo estoy yo en mi relación íntima con el Señor? ¿Cómo está mi relación frente al pueblo de Dios? Frente a los hermanos en Cristo. ¿Cómo está mi actitud frente a la cena del Señor? Pruébese tiene que ver con lo que hay en el corazón. ¿Qué hay hoy en mi corazón? ¿Qué ha pasado en esta semana? Tal vez el día de hoy, quizás esta semana o este mes, que me ha hecho amar más al mundo que amar a Dios. Eso es probarse. Es meditar en la palabra del Señor. La idea de probarse a sí mismo es que yo escucho lo que dice Dios y pienso cómo está mi relación
con el Señor, con los demás, en mi hogar, con mis hijos, mis actitudes. Eso es probarse. Tal vez hayan conflictos, tal vez haya algo que está mal ahí, que no he podido arreglar en el corazón. Y es un tiempo tal vez para, en esta mañana, para, como dice la Biblia, probarnos, para examinarnos y sacar delante del Señor todo aquello que está mal. Quizás algún pecado que me ha atado últimamente a vivir como Dios no quiere que yo viva. Quizás hago ahí alguna raíz de amargura en el corazón. Y la Biblia dice, pruébese para que podamos participar de la cena del Señor dignamente. Porque el Señor dice que si participamos indignamente somos culpados ¿de qué? Del cuerpo y de la sangre del Señor. Y no queremos hacerlo de esta manera. Porque no es un rito, es un reto a vivir en santidad. Y vamos a tener unos minutos ahí para poder probarnos, para poder examinarnos y traer en oración, ahí en la intimidad, usted solito con el Señor, usted solita, ahí con Dios, confesando, compartiendo, llevando delante del Señor todo aquello que en lo que debamos probarnos y examinarnos. Vamos a tener unos minuticos ahí para cerrar los ojitos y después participamos de la cena del Señor.
habiendo tenido un tiempo de comunión con el Señor, de intimidad, algo que uno de los relatos de la Cena del Señor está en 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. En Lucas 22, capítulo 14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y algo que uno ve aquí es que aquellos que participaron de la Cena del Señor eran hombres que conocían a Cristo. Y una aclaración que debemos hacer es que si usted conoce a Cristo como su Salvador, podría participar de la Cena del Señor, pero también eran hombres que ya se habían bautizado. Y es muy interesante tener claro eso, ¿no? Personas que primero tienen a Cristo como su Salvador, pero que también tal vez han dado testimonio público de lo que Cristo ha hecho en su vida. Es muy interesante pensar en esto. Y algo más que dice, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Y es lo mismo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros. El Señor desea lo que veíamos al principio, tener comunión, pero también la palabra de Dios hoy nos reta a pensar en una vida en santidad, una vida que le agrade a Dios, una vida diferente. Comer esta Pascua significa tener comunión con Él. Y ahora vamos a invitar a 2 hermanos, voy a invitar a mi hermano Giovanni, a mi hermano Luis, que puede acompañarnos aquí adelante. ¿Cómo va a ser la cena? Ahí está la representación de la sangre de Cristo en el jugo, en las copitas que hay, y la representación del cuerpo de Cristo está en panes sin levadura. Qué interesante que es esto, ¿no? Pensar cómo se hacía en el tiempo antiguo, y es una bendición poderlo hacer de esta manera. Van a ir pasando por cada puesto y cada uno va partiendo una porción. Así que yo le voy a pedir a mis hermanos, vamos a leer el pasaje, vamos a repartir los símbolos, y que usted pueda estar pensando en lo que leímos el día de hoy. Hacer esto en memoria de mí. Vamos a estar todos en silencio, los niños nadie está hablando. Por favor, los papitos, estamos ahí pendientes de que los niños no estén hablando, y vamos a participar. Dice la Biblia, otra vez volviendo al texto, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Voy a pedirle a mi hermano Luis si puede orar por el símbolo, por favor. Señor mi Dios, te damos gracias por este día, te damos gracias por tus bendiciones. Señor, queremos en esta mañana hacer memoria de ti, hacer memoria de ese sacrificio tan maravilloso, tan doloroso para ti, pero Señor, tan amado, tan gratificante para nosotros, Señor. Es lo que nos permitió darnos la salvación, Señor. No tuvimos que hacer nosotros nada, sino que todo lo hiciste tú, Señor. Pues fuiste molido, fuiste maltratado, fuiste, Señor, humillado por los hombres, y tú queriendo salvarlos a todos, Señor. Te damos las gracias porque tú, a pesar de que eres el Rey, eres el Creador, tú te humillaste, Señor. No te importó, y entendemos que todo lo hiciste por amor. En este momento, Señor, queremos participar de este símbolo con un corazón dispuesto, con un corazón que hace memoria de ese sacrificio tan maravilloso. Te damos las gracias, Señor, y permítenos que sea de bendición el poder estar probándonos que estamos bien delante de ti y también delante de los hombres, Señor. Te damos las gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mientras que nuestro hermano va repartiendo los símbolos, ahí todos estamos en silencio. Yo le animo a usted a que, como dice la palabra de Dios, la Biblia dice que cuando estamos participando de la cena, estamos haciendo memoria. Qué hermoso es que usted, primero ya tuvimos un tiempo para reconciliarnos por aquello que está mal con el Señor, para pedir perdón. Pero qué hermoso es que también podamos tener un tiempo en medio de los símbolos ahí para agradecer a Dios.
Uno, la verdad, tiene tantas cosas que agradecer a Dios, y lo primero es por su gracia, por ese regalo que ninguno merecíamos. Y ahora Cristo llegó a la vida y cambió la vida. Y es una bendición poder dar gracias en este momento al Señor. Usted ahí va recibiendo sus símbolos. Yo le animo a que cierre sus ojitos y pueda tener un tiempo para agradecer al Señor. Para decirle gracias, Señor, porque, como dice su palabra, era un enemigo suyo, pero ahora soy su hijo. Gracias, Señor, por la vida que ahora me has dado. Gracias, Señor, por esa nueva naturaleza que usted me ha regalado. Gracias, Señor, porque me pasó de tinieblas a luz. Gracias, Señor, por mi vida, por mi familia. Dele gracias al Señor en este tiempo por todo aquello que usted sabe, conoce y es consciente que el Señor ha hecho en su vida. Este símbolo del pan nos recuerda tantas cosas, y algo que uno puede pensar, ¿no? Traer a memoria es que el Señor le ama tanto, nos ama tanto a cada uno de nosotros, que gracias a su amor estamos aquí, participando de su cena. Que gracias a su amor hoy tenemos esperanza, no en las cosas de este mundo, aunque a veces cerramos y ponemos la mirada en el lugar equivocado, pero gracias al amor del Señor hoy podemos entender que nuestra esperanza trasciende de lo terrenal, pasa a la eternidad. Qué hermoso es poder agradecer al Señor por eso. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Dice ahí en versículo 25, dice así mismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hermano, ¿puedes orar? Bueno, Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor. Estamos aquí reunidos, Señor, reconociendo la sangre que derramaste en la cruz por nuestros pecados, Señor. Tú no derramaste ni una gota más, ni una gota menos por la vida de cada uno de nosotros, y por eso te reconocemos, Señor. Por eso hoy te pedimos que podamos ser partícipes de esta Santa Cena, Señor, recordando esta sangre preciosa derramada por ti, Señor, en donde tuvimos ese perdón de pecados, Señor, y ahorita en este momento podemos estar con una esperanza segura de la vida eterna, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por todo lo que nos has dado, Señor, y permite que podamos ser usados por ti siempre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Todos estamos ahí en silencio, meditando lo que el Señor nos dice.
Bueno, también que es pensar, ¿no? Lo que nos dice este pasaje, ¿no? Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y ese nuevo pacto tiene que ver con que aquella persona que recibe a Cristo como su Salvador, un día también, igual que muchos, va a partir de este mundo, pero puede tener la certeza de que va a estar con Cristo en la eternidad. Ese es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Ese pacto se llama gracia. Y es que sin merecerlo, dice, antes de que el Señor llegara a nuestras vidas, éramos sus enemigos, dice la Biblia. Pero aún así, Él murió por todos. Y qué acto de amor tan maravilloso, porque aún no siendo sus hijos, murió por nosotros. Y ahora, la consecuencia de recibirlo es gracia, es regalo no merecido, es salvación. Así que vamos a participar de la Cena del Señor. Es un privilegio poder participar como iglesia de la Cena del Señor. Participemos de la Cena del Señor. Y termina este versículo 26 en la mañana de hoy. Dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Siempre que participamos de la Cena del Señor, recordamos primero su muerte, su resurrección, pero también traemos a nuestra memoria que un día el Señor va a venir por los suyos, que un día el Señor va a venir por su iglesia, pero que también va a venir a impartir justicia en un mundo que rechaza a Dios. Y dice que cuando los discípulos participaron de la Cena del Señor, yo he invitado al grupo aquí a alabanza, terminaron cantando, alabando a Dios. Así que vamos a cantar una alabanza más en esta mañana antes de entrar al tiempo de refrigerio. Solo por eso. Grande y maravilloso. Muy maravillosas son tus obras. Vamos a cantar el himno número 48.
Vamos a cantar para el Señor, así que qué bendiciones que usted le cante al Señor, le cante con gozo y pensando cada palabra que está ahí, cada frase que le vamos a expresar en esta mañana. ¿Hermano? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Amén. Gloria a Dios por este tiempo. Vamos a terminar orando y continuamos con el tiempo de refrigerio y descanso. Señor, gracias damos por esta mañana. Gracias, Padre, por este tiempo de poder recordar, Señor, ese acto de amor, Señor, y de gracia que usted hizo por nosotros, Señor. Porque una humanidad perdida, Señor, no merecía nada, Señor. Pero usted, Señor, proveyó un sacrificio perfecto. Y oramos, Señor, para agradecer, Señor, por la salvación que usted nos ha regalado. A todos, quizás a muchos de los que estamos aquí. Oramos para que bendiga nuestras vidas, Señor, para que, como vimos en su palabra, podamos salir, Señor, dispuestos a cambiar aquello que usted nos mostró en esta mañana y a vivir de acuerdo a usted, Señor, de acuerdo a su palabra, Señor. Bendiga a todos nuestros hermanos, Señor, que están aquí, pero también oramos, Señor, si aún hay alguien aquí que no le conoce, que no ha entendido, Señor, que sin usted se está perdiendo en la eternidad, que no comprende, Señor, que le necesita, Señor. Oramos por ese corazón, Señor, tal vez duro, Señor, o alejado de usted, para que pueda conocerlo en este tiempo. Gracias, Padre, por esta mañana y por el privilegio, Señor, de participar, de conmemorar su Señor. Bendiga, por favor, este tiempo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.